Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes, profe, ¿qué más? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, hoy tocó desde aquí, desde casa, porque pues no sé si saben de la situación de la universidad en la tarde, ¿sí? Creo que empezaron pues a evacuar los edificios. Como protesta por la muerte del estudiante de hace un par de días, ¿listo? Entonces, bueno, yo me encontraba en la universidad, pero pues me tuve que desplazar para la casa porque pues, ¿qué podíamos hacer desde allá? No se podía llevar a cabo la clase, ¿listo? Hoy vamos a comenzar, bueno, más bien a terminar la parte de preliminares. Vamos a ver qué tanto alcanzamos a ver. Bueno, comenzamos la clase anterior hablando de todo el teorema del problema de valor inicial. Comenzamos con la parte de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, porque como saben ustedes, esas ecuaciones son, pues digamos, muy estudiadas y son muy importantes porque para resolver ecuaciones no homogéneas, pues hay que resolver ecuaciones homogéneas, ¿sí? Primero. Entonces, cualquier ecuación no homogénea que usted vaya a resolver, primero va a tener que resolver una de tipo homogéneo, ¿bien? Entonces, digamos que toda la teoría con respecto a esa parte, pues hay que verla y tiene que quedar muy clara para así poder introducir la teoría de las no homogéneas, ¿listo? Bueno, entonces como les planteé la clase anterior, yo les había dicho, observen que las ecuaciones que estábamos teniendo en los ejemplos, voy aquí a... Eso, ahora sí. Las que estábamos teniendo en los ejemplos de la clase anterior, nos estábamos dando cuenta que por el teorema de superposición, ¿cierto? Ese teorema que me decía ya cómo iban a ser todas las demás soluciones. Vamos a ver si vemos acá la clase pasada. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación diferencial, nosotros teníamos que las posibles soluciones, más bien, que la familia de soluciones era esta. ¿Qué podíamos observar de ahí? Observábamos que la ecuación era una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Lineal, homogénea. ¿Y cuántos términos, cuántos sumandos vemos en la solución? Vemos que hay 1, 2 sumandos. ¿Listo? Entonces, por el teorema de la superposición, ¿cierto? Ese principio que teníamos ahí, ¿qué decía ese principio? Que si usted tiene una solución, o tiene 2, o 3, o 4, o 5, cualquier combinación lineal de esas soluciones que usted ya tiene, también va a ser solución de su ecuación. Entonces, por ejemplo, ustedes veían aquí algunos ejemplos de soluciones, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos en este ejercicio de arriba? Lo que estamos teniendo es que la solución general es de esa forma, donde C1 y C2 son constantes. Entonces la pregunta es, ok, listo, ya sabemos eso. Ahora, ¿qué relación hay entre la función coseno de 4t y la función seno de 4t? ¿Listo? Porque sabemos que son dos soluciones, pero ¿qué relación hay entre ellas? ¿Sí? La misma pregunta para el ejercicio final de la clase, que fue este de aquí, ¿cierto? En general dijimos que todas las soluciones iban a presentar esa forma, como está señalado en color amarillo. Entonces se pregunta uno, ok, ¿qué relación tiene la función e a la 4x con e a la menos x? Nuevamente, una ecuación de segundo orden nos da una familia de soluciones con dos términos. O sea que hay una relación entre la cantidad de términos y el orden de la ecuación diferencial, y la pregunta es ahora, ¿qué relación hay entre las funciones que estoy diciendo que son solución? Bien.
Bueno, entonces, para poder determinar esa relación, vamos a introducir estos conceptos. ¿Listo? Quien ya haya visto un curso de álgebra lineal y haya visto espacios vectoriales y haya hablado de conjuntos LI y conjuntos LD, pues esto le va a ser muy familiar. ¿Listo? Vamos a decir lo siguiente. Una familia de funciones, ¿cierto? Una cantidad de funciones, de n funciones, se dice que es linealmente dependiente, ¿sí? Uno lo puede abreviar así para saber qué conjunto es, porque muchas veces la palabra dependiente y la palabra independiente a la hora de decirla suenan como muy parecido. Entonces es más fácil decir LD y LI. Ahí sí queda más claro a qué me refiero. ¿Bien? Entonces es linealmente dependiente si en algún intervalo, ojo, en algún intervalo I, usted puede garantizar que existen constantes que no todas son nulas, algunas pueden llegar a ser 0, pero no todas, tal que tengamos una combinación lineal del 0. O sea, una combinación lineal del 0 solo es posible si C1, C2 hasta Cn son constantes no nulas. ¿Bien? Bueno, no necesariamente esas constantes tienen que ser únicas. ¿Bien? Y esta igualdad, fíjense que se tiene que dar para toda X en el intervalo que usted fijó. ¿Qué pasa en caso contrario? Si eso no sucede, es decir, si la única forma de obtener una combinación del 0 es que todas sus constantes sean iguales a 0, es decir, C1, 0, C2, 0, hasta Cn 0, si esa es la única posibilidad que hay, entonces su conjunto se va a llamar linealmente independiente y lo vamos a denotar por LI. ¿Listo? Bueno, entonces el concepto de linealidad, ¿cierto? No solamente es que se cumpla esa igualdad, ¿cierto? Sino que se cumpla para toda X en el intervalo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver. Pueden que hayan algunos conjuntos linealmente independientes en un intervalo, pero en otro intervalo no, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Vamos a ver los siguientes ejemplos. Entonces, vamos a determinar ese conjunto de funciones que tenemos ahí, en cada uno de esos puntos, y vamos a mirar, ¿será que ese conjunto es linealmente independiente o no es linealmente independiente en el intervalo desde menos infinito hasta infinito? O sea que podemos tener una combinación lineal del 0 o no podemos tener una combinación lineal del 0 con constantes no todas nulas, ¿sí? Para linealmente dependiente. Bueno, entonces comencemos a revisar. Primer ejemplo. Entonces, primer ejemplo. Entonces, el primer ejemplo me dice lo siguiente. Me habla de las funciones f1, que es la función 1, f2, que es la función x cuadrado, y f3, que es la función x menos x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces esas son mis funciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preguntarnos, ¿es LI o es LD? Entonces, ¿cómo empieza usted? Usted arranca haciendo una combinación lineal del 0. ¿Listo? Una combinación lineal del 0. Entonces, coloquémosla. C1 por F1 más C2 por F2 más C3 por F3 igual 0. ¿Listo? Entonces queremos saber si C1, C2 y C3 necesariamente tienen que ser todas iguales a 0 o no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo arranco para hacer eso? Consideremos quién es F1. F1 es la función 1. ¿Quién es F2? Es la función x al cuadrado.
Y C3, pues es la, F3 es la función x menos x al cuadrado, igual a 0. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a organizar un poquito los términos que tenemos ahí. Del lado derecho tenemos un polinomio, entonces vamos a organizar los términos. Vamos a organizarlo ¿por qué? Por la x, ¿sí? Es decir, por x al cuadrado y por 1, ¿bien? Entonces, ¿quiénes son los términos independientes en ese polinomio de la izquierda? Solamente C1, ¿sí? Porque los demás son potencias de la X. Entonces queda C1 más. Ahora, todo lo que tiene X. Pues solamente C3. C3 por X. Más lo que tiene X al cuadrado. C2 y menos C3. Saco factor común, X a la 3. Y esto es igual a 0. Fíjense que esto es un polinomio, lo que tenemos a la izquierda, y a la derecha pues también es el polinomio nulo, ¿cierto? Entonces uno empieza a comparar, ok, aquí el término independiente es C1, ¿cuál es el término independiente de este lado? Pues es como si estuviera el 0, ¿cierto? Solito. Ese es el término independiente de este lado, ¿sí? Véanlo aquí. Este es el término independiente de este lado, ¿bien? Entonces comparamos, pues para que ese polinomio sea igual deben ser iguales las constantes. Entonces C1 tiene que ser necesariamente igual a 0. ¿Quién acompaña a la X del lado izquierdo? Pues es C3. ¿Quién acompaña a la X del lado derecho? 0, porque vean, es como tener 0 por X. Entonces queda C3 igual a 0. ¿Quién acompaña la X al cuadrado de este lado? El que lo acompaña es este término, C2 menos C3. ¿Y quién acompaña la X al cuadrado de este lado? Pues vea que es como si estuviese el X al cuadrado multiplicado por 0. Entonces, C2 menos C3 es igual a 0. ¿Qué acabamos de obtener aquí? Que C1 es 0, que C3 es 0. Como C3 es 0, pues necesariamente C2 tiene que ser 0 por esta ecuación, ¿cierto? Entonces, ¿qué acabo de encontrar? Que la única forma de que esa combinación lineal del 0 ocurra, la única forma de que esto sea igual a 0, es que cada una de las C1, C2 y C3 sean iguales a 0. Entonces aquí, como necesariamente, como tuvimos que C1 es igual a C2, igual a C3, entonces el conjunto de las funciones F1, F2, F3 es linealmente independiente. ¿Listo? Veamos otra vez la definición. Linealmente independiente es que pues no sea linealmente dependiente, ¿sí? Es decir, que sea lo contrario a ser LD. ¿Bien? Entonces, cuando yo hablo de linealmente independiente, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que en esta combinación lineal, necesariamente C1, C2, todas y cada una de las variables tienen que ser 0. Perdón, de las constantes hay. Cada una de esas constantes tiene que ser 0. Bien. Bueno, claramente esto debe pasar para todo X en el intervalo. Entonces, ¿qué intervalo estábamos considerando en este ejercicio? Estábamos considerando el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Entonces, fíjese que claramente esta igualdad, ¿cierto? Esta de aquí. Pregunta, ¿será que si yo evalúo, o más bien, si la X está en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, sigue siendo para todos esos puntos en el intervalo, se sigue teniendo el mismo resultado? Es decir,
sigue teniendo usted que la forma es la combinación lineal del 0 sea solamente con C1, C2 y C3 iguales a 0. Sí, eso se cumple para todo para todo X en el intervalo que nos estaban preguntando, el de menos infinito hasta infinito. Bueno, ahí escribí como si fuese un 8. Voy a escribir más para acá. Para todo X en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Bueno, ese no pareció tan complicado, ¿cierto? No es complejo de ver. Veamos el segundo, por ejemplo. Maestra, una duda. Señora. ¿Por qué al lado derecho, pues donde está el 0? ¿Por qué pues escribe 0 de X más 0x a la 2? Para que ustedes puedan ver la comparación término a término, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo no lo coloco, da igual, ¿cierto? El resultado es el mismo. ¿Qué es lo que quería mostrarles? Que del lado derecho, la constante, ¿sí? Eso es un polinomio, ¿no? El lado izquierdo y el lado derecho son polinomios. Para que sean iguales deben ser los coeficientes de las potencias de la X tienen que coincidir, ¿cierto? Con las del lado izquierdo y las del lado derecho. Entonces, yo reviso que la constante aquí es C1. ¿Y cuál es la constante aquí? Pues 0. ¿Quién acompaña a la X de este lado? C3. Aquí no hay nadie, entonces es como si eso estuviese multiplicado, la X estuviera multiplicado por 0. Entonces quiere decir que C3 tiene que ser igual a 0. Entonces por esa razón es que, digamos, como que le agregaba esos términos multiplicando por 0 para que se pudiera ver la comparación. Listo, maestra, gracias. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora para el ejercicio 2, f1 de x, la función seno de 2x, f2x es x al cuadrado, perdón, es la anterior, es seno de x, coseno de x, y f3 es coseno de x. Entonces, claro, si uno plantea, por ejemplo, para esas ecuaciones, plantea la combinación lineal del 0, digamos que ya no puede como trabajar igual que en el ejercicio anterior, ¿sí? Es decir, como comparar qué hay del lado izquierdo, del lado derecho, a ver qué cosas salen, ¿sí? Entonces les pregunto, cuando uno trabaja con seno del ángulo doble, uno tiene unas identidades trigonométricas, ¿cierto? ¿Qué identidad trigonométrica le relaciona a usted seno de 2x con alguna de las ecuaciones de las otras funciones que está ahí? ¿Hay alguna identidad trigonométrica que relacione a seno de 2x con f2 o con f3? Con F2. ¿Cómo sería con f2? ¿Cómo es la relación que hay? Sería F1 igual a 2 F2. ¿2 veces f2? Sí, señora. Pues, exacto. La identidad trigonométrica es esta, ¿no? Ah, ¿qué quiere decir eso? Lo que lo acabo de mencionar su compañera, que f1 es 2 veces la función f2. Es decir, f1 es un múltiplo escalar de la función f2. ¿Bien? ¿Alguien quiere decir qué pasa cuando yo tengo que una función es múltiplo escalar de otra? ¿Cómo es las funciones? ¿Son linealmente independientes o son linealmente dependientes? Son linealmente dependientes, ¿cierto?
porque hay una relación, ¿cierto? Que F1 se escribe como 2 veces F2. Si nos vamos a la definición, ¿qué pasa en la definición? Tenemos C1 por F1 más C2 por F2 más C3 por F3. Usted sabe cuál es una combinación donde no todos sean 0, donde no todos los C1 sean 0. Como usted ya sabe esto, ¿cierto? Pues fácil, de aquí pase ese F2 a la derecha, perdón, a la izquierda, y le queda así, ¿cierto? Entonces, si usted compara esta expresión con esto de aquí, ¿quién debería ser C1, quién debería ser C2 y quién debería ser C3 para que tengamos esto de aquí, para que tengamos esta expresión? Entonces, ¿quién sería C1? Uno. C2. 2. Menos 2. Y C3, ¿quién es? 0. Exacto, 0. ¿Listo? Esa es vea que acabamos de encontrar. Encontramos una combinación lineal del 0 donde alguno de los Cs es distinto de 0, ¿cierto? Vea. Hay alguno que sí es 0, este sí se hace 0, pero vea que no todos, que es lo importante. Entonces su conjunto de funciones F1, F2 y F3 es linealmente dependiente, ¿sí? Pregunta, ¿esta es la única combinación posible? Esta con esta y con esta, ¿son las únicas combinaciones posibles o hay otra combinación donde no todos los C1, no todos los Cis sean 0 y que obtengan la combinación lineal? Es decir, lo único para que esto me dé 0 es que C1 sea 1, que C2 sea menos 2 y que C3 sea 0, ¿o hay otras posibilidades? Por ejemplo, ¿será que esto me sirve? Sí, sirve. También sirve, ¿cierto? ¿Para todos está claro que esa combinación también sirve? ¿O hay alguna duda ahí? Profe, ¿no tendría que ser el 6 positivo? ¿O cómo? ¿El 6 positivo? ¿Por qué? Porque si el objetivo es que es 0, bueno, si el numerador y el denominador son negativos, la fracción es positiva. No estoy haciendo esto como un denominador. No entendía qué fraccionario decías. No, esto no es una fracción. Estoy diciendo, digamos, si esto vale 1, esto vale menos 2 y este vale 0. Entonces estoy diciendo qué otra combinación hace que obtenga el resultado. Entonces si este vale 3, si este vale menos 6 y si este vale 0. No es que estuviera dividiendo, tal vez porque hice ahí las líneas cuando estaba hablando de esos números, pero no es que sean 0. No es que esté dividiendo. Profe. Señor. En este caso solo tendríamos que dejar, dejar consignado que uno de los de las funciones de las Fs es un perdón, iba a decir múltiplo escalar, depende, o sea, sí, depende es un de múltiplo, otro. es un múltiplo de la otra función. No, pero me refiero a, digamos, de probar esa dependencia lineal, ¿sí? Digamos, si simplemente se prueba que uno depende de otro, así como uno puede escribir F1 igual a 2F2,
ya ahí se probaría que dicho grupo es, digamos, linealmente dependiente. Claro, solo con la línea que estoy señalando en amarillo, ya tú puedes decir ese conjunto es LD, porque mire lo que pasa, Sí. hay una relación entre esos dos funciones y por tanto, pues pasa precisamente lo que estoy haciendo aquí, lo que les estoy evidenciando, que precisamente cuando uno coloca las funciones de esa forma, ¿cierto? Y las ve que hay una relación, pues claro, la combinación lineal del 0 no es solo la trivial, sino que hay otras. 1 menos 2, 0, 3 menos 6, 0 y así. En este caso, no es necesario, digamos, incluir a el F3. Sí, simplemente con los dos ya tendríamos suficiente para que fuera. Claro. Creo que en este caso, por eso es que pasa que es 0, ¿no? Sí, claro, porque ya, digamos, aquí la relación está en que F1 es 2 veces F2, ¿sí? Entonces, solamente con esa es suficiente porque si tú haces 0, el C3 precisamente se hace 0, pues eso anula la función F3 y pues sigues obteniendo el 0 por la relación que hay entre F1 y F2. Ok, profe. Listo. Se preguntarán ustedes, bueno, aquí este truco pues fue como sacado de la manga, el truco del segundo ejercicio, porque fíjense que tuvimos que recurrir a usar una identidad trigonométrica y pues uno no tiene todas esas herramientas, digámoslo así, como muy a la mano, sí son muy qué sé yo, identidades trigonométricas muy como rebuscadas o más bien como poco usuales, pues uno las va a tener ahí a la mano, ¿cierto? Entonces, y como no todas las funciones son las mismas, mire que acá estaban funciones trigonométricas y aquí trabajamos con funciones polinomiales. Entonces uno dice, bueno, ¿será que no hay una forma de saber cuándo sí es y cuándo no es? ¿Sí? ¿Cuándo sí es linealmente independiente y cuándo no es linealmente dependiente? Bueno, para los que vieron este tema en álgebra lineal en alguno de sus cursos, cuando uno probaba que un conjunto ¿cómo probaba uno que un conjunto de n vectores en Rn era linealmente independiente? Pues se podía hacer con una matriz y sacándole el determinante. Ok, ¿y qué pasaba con el determinante cuando era igual a 0, por ejemplo? Es linealmente dependiente. Y cuando es distinto de 0, entonces es LI, ¿cierto? Esa relación que nosotros veíamos allá, o bueno, que ustedes ven allá, también se tiene aquí, ¿listo? Claramente no podemos hablar del determinante como tal, ¿sí? Porque pues el determinante da un número. Aquí si calculamos el determinante nos puede dar una función, ¿bien? Pero la idea es muy parecida. Entonces vamos a ver y vamos a definir lo que para nosotros sería, entre comillas, el determinante, ¿listo? Entonces, vamos a definir una cosa que se llama el browskiano. El browskiano es esto. Entonces decimos el browskiano de F1, hasta Fn, ¿listo? ¿Qué es eso? Usted va a tomar la cantidad de funciones que tenga, ¿sí? Entonces, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5, si tiene 6, si tiene 7, la cantidad de funciones que tenga, ¿listo? Si usted tiene 5 funciones, por ejemplo, entonces necesita que sus funciones posean al menos 4 derivadas, ¿listo? Entonces, si cogió, qué sé yo, 7 funciones, necesita garantizar que tiene al menos 6 derivadas, ¿listo? Ahora, el browskiano es un determinante, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar ese determinante? Entonces usted en la primera fila ubique a todas sus funciones. Ubique a F1, a F2, hasta Fn, ¿listo? Debajo de esa línea azul, ¿qué va a ubicar usted? Pues fácil. Vea que de esta línea a esta línea lo que hizo fue derivar las funciones. Entonces, para la línea de abajo, tomo las funciones que tengo arriba y las derivo,
una vez. ¿Qué hago en la siguiente línea? Tomo estas funciones y las derivo una vez, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué llevo? Llevo la segunda derivada. Y voy hasta el final y hago la n-1 derivada. Es decir, su arreglo, su matriz, ahí le tiene que quedar de orden n por n. Entonces, si tiene 5 funciones, tiene que construir una matriz de orden 5 por 5. ¿Listo? Bueno, entonces calculamos ese browskiano, que es como una especie de determinante ahí. ¿Cómo lo utilizan? Pues calcúlenlo como se calculan los determinantes. ¿Bien? Entonces ahí tienen que recordar cómo se calculan determinantes. Y pues bueno, una vez usted ya tiene eso, pues lea este criterio. Este criterio le va a decir cuándo un conjunto es linealmente independiente y cuándo no. Bien. Entonces, un conjunto de n soluciones de una ecuación, vuelvo y indico, lineal, homogénea, de n-º grado. Entonces, muy importante también lo del intervalo para que no se les olvide. Entonces, el conjunto de soluciones es linealmente dependiente en ese intervalo. Por eso les decía, uno puede tener que un mismo conjunto de funciones es tanto linealmente independiente como linealmente dependiente. ¿Cómo determino eso? ¿O por qué sucede que puede ser dos cosas diferentes al mismo tiempo? Por el intervalo. Si usted cambia el intervalo, puede que sus funciones dejen de ser linealmente independientes. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es lo mismo que dijo su compañero. Si el determinante es distinto de 0, entonces mi conjunto se va a llamar o va a ser linealmente independiente. ¿Bien? Y que el browskiano sea distinto de 0 para toda x en el intervalo. ¿Listo? Toda x en el intervalo. Bueno, vamos a centrar nuestra atención en esa parte, porque es una parte un poco como complicadita de explicar. ¿Bien? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Acá, no, pensé que habían ejemplos aquí. Vamos a construir un ejemplo con este. Un ejemplo clásico que está en el libro y que me parece vital que lo entendamos, porque ese ejercicio nos muestra precisamente que si cambiamos el intervalo, el conjunto puede dejar de ser linealmente independiente, ¿bien? O puede dejar de ser LD. ¿Listo? Entonces, ya les explico ahora esto de existencia de conjunto fundamental y demás. Pero por ahora vamos a centrarnos en el teorema. ¿Listo? Vamos a estudiar a esta ecuación diferente, bueno, a estas dos funciones. Determinen si el conjunto de funciones x, valor absoluto de x, esas son las funciones, ¿listo? Si esas funciones son linealmente independientes o linealmente dependientes entonces voy a decir algunos intervalos y ahí vamos a encontrar la respuesta. Entonces, primero, tomando el intervalo como siendo el de 0 a infinito. Otro intervalo va a ser toda la parte negativa. Parte negativa. Y vamos a tomar, por último, el intervalo que tiene
desde menos infinito hasta infinito. O sea, el de todo R. Bueno, entonces vamos a determinar si ese conjunto de funciones es linealmente independiente o es LD. Entonces empecemos. Centrémonos en este primer ejercicio. Entonces vamos a pensar en qué pasa en 0, infinito. Un buen ejemplo, bueno, un ejemplo no. Una buena idea para este ejercicio es que usted grafique en un mismo plano, grafique la función x y grafique la función valor absoluto x. ¿Listo? Para que podamos entender lo que pasa. ¿Bien? Entonces, vayan pensando ustedes ahí. Yo mientras tanto voy haciendo el dibujo ¿de qué? De las dos funciones. Entonces vamos a ver. ¿Por qué quedó así con ese color? Voy a hacer la gráfica de valor absoluto. La función valor absoluto hace esto. La función x hace esto. Esta es y igual a x y esta otra valor absoluto. Te recuerda que valor absoluto también no es solamente este pedacito de recta, sino la B esa que se ve ahí. ¿Listo? Recuerde que estamos hablando solo de dos funciones o nos están preguntando solo sobre dos funciones, sobre x y valor absoluto x. ¿Recuerdan ustedes aquí en este ejercicio que habíamos obtenido esto, ¿cierto? Y por obtener esta relación, ¿qué teníamos? Por obtener esa relación, pues resulta que en ese caso ya decíamos que el conjunto era LD porque había una relación ahí de dos, la función F1 es 2 veces F2. Aquí, vean cómo está la gráfica de la función y más o menos saquen alguna idea de ahí. Entonces, por ejemplo, piensen cómo es la función en el intervalo desde 0 a infinito, cómo es en el intervalo de menos infinito hasta 0 y cómo es en el de menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Si hay alguna relación entre ellas, si no. ¿Bien? Entonces vayan pensando, ¿listo? 2 minuticos para que piensen ese ejercicio, que es bastante interesante lo que sucede ahí, y ya pasamos a mirarlo detalladamente.
Bueno, muchachos, ¿alguna idea con ese ejercicio? Profe, Cuéntame. digamos, en el tramo de menos infinito hasta cero, si tomáramos la función y igual a x, podríamos reflejarla con respecto al eje x y se volvería igual a la y igual a x, em, ¿cómo se dice? X ¿Valor entre absoluto? valor absoluto de x. Listo. Muy buena esa observación. Ajá. ¿Alguna otra Es- idea? Eso sería, digamos, multiplicándolo por menos 1. Ujú. Exacto. Bueno, ya nos comentaron cómo sería desde menos infinito hasta cero. ¿Alguna idea para de cero a infinito? Profesor, son la misma función, entonces también sería linealmente dependiente. Perfecto, exacto. Entonces, tenemos LI aquí y aquí tenemos LI. Ahora, consideremos toda la función en todo el intervalo desde menos infinito hasta infinito. ¿Será linealmente independiente o será el LD? Pero, profe, creo que estoy un poquito confundido. ¿No sería linealmente dependiente desde cero a infinito y desde menos infinito hasta cero? Perdón, sí. Qué pena. Qué pena, escribí mal. Sí, hay dependencia ahí. LD en ambos lados. Y el otro es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque no hay una forma de que, por así decirlo, que en la gráfica de y igual a x, solo sus negativos cambien. Ok. Bueno, Sí, también, perdón, profe. cuéntame. No, tranquilo. Digamos que yo diría que es linealmente independiente porque no se daría la misma dependencia que tiene una parte y otra parte. Entonces, digamos, esta dependencia no, como no es igual, no existiría como tal una dependencia que pudiéramos tener. Ok. Algo así. Las 12 comentarios que hicieron sus compañeros, Juan Pablo y Ricardo, esos dos comentarios van encaminados precisamente a eso. Es cierto, sí. ¿Qué quiere decir que sea linealmente dependiente? O que usted multiplique la función por 2 y le dé la otra, o que la multiplique por menos 1 y le dé la otra, o que la multiplique por 1 y le dé la otra. Pero como usted está analizando en todo el intervalo, para todos está claro que en la parte desde menos infinito a cero, esas funciones tienen relación, solamente cambian en signo, y de cero a infinito pues son exactamente la misma. Pero cuando ya la miro toda, resulta que no hay una forma de que valor absoluto de x se escriba como una constante por x. ¿Por qué no? Porque esto debe pasar, o sea, debe existir una c que haga esto para toda x en el intervalo, o sea, para todo número real. Nosotros sabemos que esta relación existe, por ejemplo, desde menos infinito hasta cero. C en ese caso sería menos 1, pero de 0 a infinito el C cambia y es 1. Entonces, si yo ya lo analizo todo como R completo, todo mi intervalo completo, entonces pues eso no es posible. Bien. Y como no es posible, pues simplemente el conjunto es linealmente independiente. Bien. Bueno, no sé si está claro o quedó por allí alguna duda. Voy a escribir mejor la solución para que cuando ustedes vayan a revisar, pues sepan qué fue lo que pasó. Entonces, en la primera parte, lo que hacíamos era lo siguiente. Vamos a ver que no escriba tan grueso este lápiz. Entonces, en 1, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en 1 sabemos que otra forma de verlo es, fíjense que cómo se define la función valor absoluto de x. Entonces, si estamos en el intervalo desde 0 a infinito, note que ahí la función valor absoluto de x
es menos infinito, perdón, menos X, ¿sí? Estoy escribiendo como no es. Gracias. Valor absoluto en ese caso es X, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí estoy relacionando a X y a valor absoluto. Quiere decir que, ¿qué? Que valor absoluto de X más X es igual a 0. Entonces, fíjense que de aquí encontré una combinación lineal no toda nula, tal que esa combinación es igual a 0. Entonces, quiere decir, y eso se da para toda X ¿en dónde? En intervalo de 0 a infinito. Entonces, ahí, como usted encuentra una combinación lineal no toda nula, su conjunto es linealmente dependiente. ¿Listo? Su conjunto es LD. Ahora, 2. Si usted toma el intervalo de los negativos, por decirlo de esa forma, entonces usted sabe que valor absoluto de X en ese pedacito se define como menos X. Entonces ahí está una relación, ¿cierto? Aquí también se me fue esto. Entonces aquí hay una relación de que valor absoluto de X más X, pues da 0. Y esto me implica, o eso sucede para toda X en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Ahora, el caso que es un poquito más complicado de ver es este. Menos infinito a 0. ¿Qué tengo con este ejercicio que no conecto? A ver, desde menos infinito hasta 0, gracias. Ahora, cuando veo el intervalo completo desde menos infinito hasta infinito, chicos, regálenme un segundo que están timbrando, ya regreso. Bueno, entonces continuamos. Estaba diciendo que este punto de considerar el intervalo desde menos infinito hasta infinito es un poco más complicado de entender. ¿Cuándo esto sería linealmente dependiente? Lo que les decía, como son solamente dos funciones, pues uno podría pensar, ok, si existe algún C tal que multiplicado por X me dé toda la función valor absoluto de X, eso para toda X en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Pero eso no es posible, ¿cierto? Eso no es posible porque ya lo mencionamos. La función tiene un cambio, ¿cierto? En 0 hay un cambio. Entonces, en la parte negativa se comporta de una forma y en la parte positiva de otra. Entonces, esas dos expresiones, si ya las miro en todo el R, en toda la recta real, pues no va a poder pasar eso, ¿sí? Entonces, aquí concluimos, como no es posible encontrar un C, ¿cierto? Entonces, esto no es posible. Esto no es posible. Oh, ya sé qué está pasando. Esto no es posible. De encontrar un C. Que cumpla lo anterior.
X. Entonces su conjunto se vuelve linealmente independiente. Entonces, no solamente es que uno vaya y rectifique y mire qué pasa con esas funciones, sino hay que tener mucho cuidado con el intervalo, ¿sí? Con el intervalo. Bien. Bueno, hubiéramos podido utilizar el browskiano aquí para mirar el criterio. Sí, pero es que vea que la función valor absoluto de X es una función definida por partes. Entonces tendríamos que trabajar el browskiano. No lo podemos trabajar con el intervalo desde menos infinito hasta infinito. No lo podemos trabajar, hay que trabajarlo o desde 0 hasta infinito o desde menos infinito hasta 0, ¿sí? Porque ahí en 0 la función valor absoluto de X no es diferenciable. ¿Listo? Bueno. Ahora que recuerdan ustedes cómo empecé la clase, les dije, bueno, recuerden que en la clase anterior nosotros vimos unos ejemplos donde la solución general iba a ser como de la forma C1, e a la X, más C2, e a la menos X. Entonces les estaba diciendo, ya sabemos que, bueno, por ese principio va a ser una combinación lineal. ¿Qué relación hay entre las funciones? Primera cosa, ya vamos a resolver ahí. ¿Qué relación hay entre las funciones? Deben ser linealmente independientes. Bien. Ahora, ¿qué relación hay entre el orden y la cantidad de sumandos en la solución? Pues bueno, eso me lo dice este teorema. ¿Bien? Entonces dice, existe un conjunto fundamental de soluciones para una ecuación lineal homogénea de enésimo orden en algún intervalo I. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué es un conjunto fundamental de soluciones? Pues la definición de eso está en la parte de arriba. Un conjunto fundamental de soluciones, ¿qué es? Leámoslo acá. Véanlo aquí. Entonces, tienen que ser claramente soluciones de la ecuación diferencial, ¿no? Eso tiene que ser, primero que todo, partir de ahí. Soluciones de la ecuación. Además, esas soluciones deben ser linealmente independientes. Y fíjense en la cantidad de soluciones que tienen. Hay n soluciones para una ecuación de enésimo orden. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí un conjunto fundamental de soluciones sobre el intervalo I. ¿Listo? Entonces, cuando uno trabaja ecuaciones lineales homogéneas, puede encontrar ese conjunto fundamental de soluciones. Y a partir de ese conjunto fundamental de soluciones, pues usted ya puede escribir una solución general de la ecuación. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la ecuación general ¿cuál va a ser la solución general de su ecuación? Pues va a ser esto. Va a ser de la forma combinación lineal de las Y sub I, ¿listo? De las que son soluciones. ¿Y cómo deben ser esas Y sub I? Deben ser un conjunto fundamental de soluciones, es decir, deben ser linealmente independientes para algún intervalo I. ¿Listo? Bueno. ¿Hay alguna pregunta en este caso? ¿O todo está claro? Bueno, por ahora creo que la teoría puede ser un poquito confusa por el momento, no se entiende muy bien qué es lo que se dice, qué es un conjunto fundamental de soluciones, qué es la solución general. Bien, entonces vamos haciendo ejercicios como para ir mirando qué pasa. Entonces no hemos hecho un ejercicio donde utilicemos el browskiano, entonces vamos a hacer uso de un ejemplo que teníamos acá arribita, que era este. Nosotros aquí en el primer ejemplo de la clase dijimos ese conjunto de funciones
es linealmente independiente en todo R. Entonces veamos que en efecto sí sea linealmente independiente en todo R usando el browskiano. ¿Listo? Te voy a escribir aquí el ejemplo. Entonces, ejercicio. La función, por acá está, eso. Ejercicio. Entonces, use el teorema, o más bien el criterio. Use el criterio para mostrar que este conjunto de funciones es linealmente independiente en el intervalo desde menos infinito hasta infinito. Bueno, entonces les decía, ¿cómo se va a construir el browskiano? El browskiano usted puede organizar las funciones como quiera, es decir, usted puede colocar primero esta, después esta, o puede colocar, qué sé yo, primero esta, después colocar 1 y después colocar x al cuadrado. No importa el orden en que lo coloque. ¿Listo? Bueno, entonces el browskiano va a ser, voy a escribir un poquito más a la derecha para colocar aquí la definición. Entonces esto es el browskiano correspondiente a estas funciones. Entonces, ¿qué hago? Primera línea, coloco las funciones acá. ¿Qué hago para la línea de abajo? Entonces, para la línea de abajo lo que usted va a hacer es, tome la función que tiene arriba y las va a derivar. Entonces, ¿cuál es la derivada de 1? ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? ¿Y cuál es la derivada de x menos x al cuadrado? La matriz le tiene que quedar cuadrada, ¿cierto? Entonces tiene que derivar una vez más. Entonces la derivada de 0, 0. La derivada de 2x, 2. Y la derivada de 1 menos 2x. Calcula este determinante de 3 por 3. ¿Cómo se calcula un determinante de 3 por 3? Tapando filas y normal, ¿no? Pueden repetir las dos primeras columnas a la derecha, ¿cierto? O pueden repetir las dos primeras filas hacia abajo. Pueden utilizar cofactores para resolver el determinante. Señor. ¿No se podría eliminar una fila y una columna? Eso es utilizar cofactores. Ah, ok. Recuerde que con cofactores usted determina con qué línea va a trabajar. Entonces, por ejemplo, donde hay más ceros, pues esa me es más conveniente trabajarla. Entonces voy a trabajar esta línea. Voy a trabajar esta línea. ¿Listo? Entonces, empiezo. Primer cofactor, entonces es el elemento que está ahí, ¿cierto? El elemento que está ahí por la menos 1 elevado a. ¿En qué posición está este punto? Ese número está en la posición 1, 1. Entonces es 1 más 1. Por el subdeterminante que le queda. ¿Quién es el subdeterminante? Pues resulta de eliminar esta fila y esta columna. Entonces le queda este subdeterminante, que sería 2x, 1 menos 2x, 2 menos 2. Más, entonces ahora sigue con el siguiente cofactor, que sería este. Pero como este es 0, pues eso lo va a anular todo. Ahora siga con el otro. Como este es 0, pues también lo va a anular todo. Entonces simplemente, ¿qué le queda? Calcular esto.
Entonces esto queda 1 por, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz 2 por 2? Pues fácil. Producto de los elementos en la diagonal principal menos el producto de los elementos en la antidiagonal, ¿sí? Entonces nos quedaría menos 4x menos el producto que sería 2, 1 menos 2x. Entonces, ¿esto qué es igual? Menos 2. A menos 2. A menos 2. Y vea que, ¿qué función me dio en el browskiano? Me dio menos 2. Todos sabemos que menos 2 es distinto de 0 para toda x en el intervalo desde menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Entonces el browskiano ahí está siendo distinto de 0, por tanto, claramente el conjunto es linealmente independiente, ¿sí? El conjunto debe ser linealmente independiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, qué hubiera sucedido si aquí, aquí, por ejemplo, nosotros hubiéramos tenido como respuesta algo así? O sea, haga de cuenta que el browskiano le dio esta respuesta. Entonces les pregunto, yo puedo, si mi browskiano es eso, ¿puedo decir que mi conjunto es linealmente independiente en este intervalo? No. ¿Por qué no? Porque eso es 0 cuando x es igual a 1. Exacto. Entonces, fíjense que en 1 la función se anula, ¿cierto? Precisamente la función x menos 1 se anula. Entonces, pues no podría decir que en el intervalo desde menos infinito hasta infinito el conjunto de funciones sea linealmente independiente. Porque vean aquí la definición, miren. Dice, si el determinante es distinto de 0, si el browskiano es distinto de 0 para toda x en el intervalo. Entonces, en este intervalo usted no puede garantizar eso. ¿Dónde sí sería linealmente independiente? Entonces, por ejemplo, si usted considera el intervalo desde 20 hasta infinito. Como el 1 no está ahí, pues bien, en ese conjunto sí tiene independencia lineal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí en ese ejercicio? Profe, Señor. ¿puedes volver a explicar por qué no se puede el menos 2? Ah, no, el menos 2 está bien. Sí, sí se puede. O sea, en ya ahí terminó el ejercicio. El menos 2 nunca se va a hacer 0, ¿cierto? Entonces, por eso tú puedes definir el intervalo como desde menos infinito hasta infinito. Lo que estaba diciendo era, en el caso hipotético de que mi browskiano hubiese dado este valor. Entonces les preguntaba, ¿es posible que yo pueda decir que con ese resultado, decir que el conjunto es linealmente independiente para todo x aquí? Y la respuesta es que no, porque para x igual a 1, la función se anula, ¿cierto? Vea, la función x menos 1 en 1 se hace 0. Sí, entonces yo no puedo tomar no puedo decir que el conjunto es linealmente independiente en ese intervalo. Podría decir que es linealmente independiente en el intervalo, por ejemplo, de 1 a infinito o de menos infinito hasta 1 o cualquier otro intervalo que no contenga pues allá al punto. Sí, listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces continuemos. Bueno, aquí debajo de lo que les mencionaba, lo que es una solución general en una ecuación homogénea. Entonces veamos este ejercicio. Se tienen las funciones e a la x coseno de 2x
y la otra es e a la x seno de 2x, resulta que ese conjunto de dos funciones solucionan la ecuación diferencial que tienen ustedes ahí. Bien. Esa es una ecuación de segundo orden, ¿cierto? Entonces, si usted prueba que estas funciones son un conjunto fundamental de soluciones para la ecuación, es decir, si es linealmente independiente ese conjunto de funciones, entonces usted estará diciendo que todas las soluciones para este tipo de ecuación, para esta ecuación en particular, ¿cómo son todas las soluciones? Pues van a ser así. Una constante C1 por la primera solución más una constante C2 por la segunda solución. Donde C1 y C2 son constantes, ¿listo? O sea, C1 y C2 son los parámetros de la ecuación, ¿bien? Entonces, si usted puede lograr, si determina que ese conjunto es linealmente independiente y encuentra la solución general, pues listo, ya está, ¿sí? Ese sería su conjunto fundamental de soluciones, ¿bien? Bueno, entonces vamos a trabajar en ello, vamos a mostrar que ese conjunto de dos funciones es un conjunto fundamental de soluciones, ¿bien? Bueno, para ser un poquito como estrictos, deberíamos mostrar primero que todo que son solución, ¿sí? Pero bueno, eso se los dejo ahí para que ustedes lo miren y nosotros vamos a ver la parte que nos interesa por el momento, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial. Mirando aquí una cosa. Entonces, nuestra ecuación diferencial es, vamos a ver este ejemplo, donde la ecuación diferencial es esta. Es una ecuación de segundo orden, es lineal y es homogénea. Lineal homogénea. Esta ecuación lineal homogénea tiene dos soluciones, las cuales son e a la x coseno de 2x y la otra es e a la x seno de 2x. Entonces vamos a verificar que ese conjunto de funciones es linealmente independiente. ¿Listo? Bueno, entonces para hacer eso hay que calcular el browskiano. ¿Listo? Entonces veamos. ¿Quién es el browskiano en este caso? Voy a llamarlo solo W porque no me va a quedar espacio. Entonces arriba coloco las funciones, abajo la derivada. Te voy a colocar aquí e a la x coseno de 2x. Debajo de esa función voy a hacer la derivada. Voy a hacerla primero porque es que necesito saber cuánto espacio se me va para escribir la otra columna. Entonces derivemos esa función. Fíjense que acá hay un producto de dos funciones, la exponencial y coseno. Y coseno además está, además hay que derivar por la interna cuando vayamos a derivar coseno. Entonces, regla del producto. Deriva de la función e a la x, pues es e a la x. Queda e a la x coseno de 2x. Ahora, dejo quieto e a la x y derivo coseno de 2x. La derivada de coseno es menos seno. Queda menos 2 e a la x seno de 2x. ¿Por qué menos 2? ¿Sí? El menos sale de la derivada de coseno. Y el 2, ¿por qué? Como les decía, fíjense que aquí hay una función. Entonces hay que multiplicar por la derivada interna. En ese caso es 2. ¿Listo? Bueno, voy a ver si corro esto un poquito porque creo que no me va a alcanzar a escribir.
Vamos a ver si así alcanza un poquito más. Bueno, entonces ahora coloco en la otra columna, coloco la función e a la x seno de 2x. Y abajo de ella, pues derivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Dejo quieto e a la x. Ahora derivo la función seno de 2x, que me queda así. 2 veces e a la x seno de 2x. Bueno, discúlpeme ahí lo apretado que coloqué la función. ¿Listo? Bueno, ya tenemos ahí nuestra expresión. Es un determinante de 2 por 2, entonces pues no es muy difícil de hacer porque es simplemente multiplicar términos allí. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar este término con este menos este con este aquí. Entonces, en efecto, vamos a hacer esa multiplicación. Entonces, para efectos de que no nos salga tan complicado esto, fíjense que aquí podemos factorizar e a la x en la línea de abajo, ¿sí? Para que no me salga tanta cosa cuando esté haciendo el producto. Y aquí también. Entonces quedaría seno de 2x más 2 seno de 2x. Creo que está mal aquí, ¿no? Aquí no derivé. La derivada de seno es coseno. O sea que no había derivado. Voy a colocar la derivada. ¿Sí? Ahora sí está bien. Bueno, entonces ahora sí. Multipliquemos lo que está en amarillo. Esto y esto. Entonces el e a la x con el e a la x, ¿cómo quedaría? Queda como e a la 2x. ¿Listo? Coseno entra a multiplicar, entonces queda coseno de 2x multiplicando a seno de 2x. Más, ahora 2 coseno cuadrado de 2x. Rectifiquemos si está bien las cuentas. Coseno por seno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Listo. Ahora menos lo que está en color rosado. Entonces queda e a la 2x, porque e a la x por e a la x da e a la 2x. Por coseno de 2x por seno de 2x menos 2 veces seno cuadrado de 2x. Entonces ahora sí, tenemos esta expresión. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Hay algo que se cancela o no hay nada que se cancele? El primer término, profe. Este con este. ¿Y qué pasa con los otros términos? ¿Qué sumando? Queda así. De hecho, puedo factorizar el 2 también. Entonces, voy a sacar el 2 por acá. ¿Cómo es coseno cuadrado de 2x más seno cuadrado de 2x? Uno. Es igual a 1. Tienen el mismo argumento. Entonces, esto es 1. ¿Qué función me quedó? 2e a la 2x. La pregunta será, recuerden que para revisar el browskiano uno debe poder garantizar que el browskiano
es distinto de 0 para toda X en el intervalo que está tomando, ¿cierto? Entonces la pregunta es aquí, ¿será que hay algún valor de la X que anule la función 2e a la 2X? Ninguno. No hay ninguno, ¿cierto? Es decir, que esto siempre es distinto de 0 para cualquier número real. Entonces aquí su intervalo puede ser desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de probar? Probamos que en efecto esto es un conjunto linealmente independiente. Por tanto, ese conjunto de soluciones se vuelve un conjunto fundamental de soluciones, ¿cierto? ¿Y para qué me sirve un conjunto fundamental de soluciones? Porque usted con ese conjunto halla la solución general de su ecuación diferencial. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué encontramos acá? Entonces, concluimos que la solución general de la ecuación y' menos 2y' más 5y igual a 0 es esta. Entonces, como ya probamos que esas funciones formaban un conjunto fundamental de soluciones, entonces usted simplemente hace la combinación lineal de estas. Listo. Con eso encuentra todas las soluciones de su ecuación. Esta es la solución. Bien, entonces, así es como luce la solución general. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, entonces siempre que me hablen de un conjunto fundamental de soluciones hay que probar si eso es linealmente independiente o dependiente. El conjunto fundamental de soluciones es un conjunto de funciones, de soluciones que es LI, ¿sí? Es LI, ¿bien? Bueno, lo que usted también tiene que definir con eso es sobre qué intervalo es LI, ¿no? Porque ya vimos en ejemplos donde si cambia el intervalo, pues las funciones dejan de ser LI, ¿bien? Entonces, sí, siempre que me hablen de conjunto fundamental de soluciones, hace referencia a un conjunto linealmente independiente. ¿Listo? Ahí está la definición. Acá. Esta es la definición de conjunto fundamental de soluciones y me pide que el conjunto de funciones, de soluciones, sea linealmente independiente. Y como les decía, no solamente la teoría de ecuaciones lineales es la importante, también las de ecuaciones no homogéneas, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa con las ecuaciones no homogéneas? ¿Qué tanto cambia el ser o no ser homogéneo con respecto a la solución? Entonces, fíjense cómo eran las soluciones aquí. Combinaciones de un conjunto fundamental de soluciones. Aquí, ¿cómo van a ser las soluciones en una ecuación no homogénea? Pues bueno, este teorema, este resultado, les va a decir lo que les venía diciendo con anterioridad, y es precisamente que cuando uno está hablando de ecuaciones no homogéneas, primero
usted tiene que resolver una ecuación homogénea asociada. ¿Bien? Ya ahorita les explico qué quiere decir eso de homogénea asociada. Y todo esto que está aquí es la solución de esa ecuación que le llamo homogénea asociada. Y esta, que es una cosa como nueva que sale, es una solución particular de la ecuación que es no homogénea. ¿Listo? O sea que cuando hablo de no homogéneas, primero tengo que solucionar una homogénea que me va a dar como solución lo que está en verde y le agrego esa YDP, que esa YDP es una solución particular de la ecuación no homogénea, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que es una solución particular? Pues es simplemente una solución que no tiene algún parámetro, ¿sí? Que no depende de ningún parámetro. Una solución libre de parámetros. Entonces, por ejemplo, vean ustedes aquí. Esta es la ecuación diferencial y esta es una solución particular porque no tiene parámetros. Es decir, una solución particular podría ser x al cuadrado o podría ser e a la x o podría ser seno de x. ¿Bien? No depende de un parámetro. ¿Qué no sería una ecuación, una solución particular? Si ustedes tienen C1 e a la x, C2 e a la 5x, C seno de 4x. Eso no sería solución particular porque está dependiendo de un parámetro que es el C. ¿Bien? Entonces, fíjense que cuando uno va a solucionar una ecuación diferencial, uno va a hacer lo siguiente. Una ecuación diferencial no homogénea, ¿sí? Entonces, primero que todo lo que usted hace es solucionar una ecuación que se llama la ecuación homogénea asociada. Por ejemplo, si usted va a querer resolver esta ecuación, es aquí, una observación. Si va a resolver, si quiere resolver la ecuación diferencial, resolver la ecuación diferencial que está escrita de esta forma. Y doble prima menos y más 3y, por ejemplo, igual a, qué sé yo, e a la 2x, por ejemplo. Si usted quiere resolver esa ecuación, la solución general de esa ecuación va a ser esto. Esto que está aquí es una solución particular de la ecuación de esta, ¿sí? De esta ecuación. ¿Quién es esta? Pues esta se llama la solución complementaria, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de C. ¿Y qué es esa solución? Pues es la familia de soluciones de la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿Qué quiere decir eso de asociada? ¿Quién es la ecuación homogénea asociada en este caso? Cuando una ecuación es homogénea, cuando esto que está aquí es igual a 0, ¿cierto? Eso es homogéneo. Eso no puede pasar porque en este caso la ecuación no es homogénea, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la ecuación homogénea asociada a esa no homogénea? Pues fácil. El lado izquierdo de la igualdad va a quedar tal cual. Y el lado derecho pues va a ser 0. Es decir, vuelva a esa ecuación homogénea. Quítele lo que la hace no homogénea, ¿sí? Ah, vea que aquí ya le queda una ecuación que es homogénea, ¿sí?
¿Usted conoce las soluciones de esa ecuación homogénea? Sí. Van a ser una familia ya de un conjunto fundamental de soluciones, ¿cierto? Una combinación lineal de ellas. Esas son las que van a ir ahí. Entonces, cuando usted, por eso les decía que cuando uno se lanza a resolver ecuaciones no homogéneas, tiene que primero explotar toda la teoría y saber cómo resolver las homogéneas. Porque para resolver una no homogénea, primero tiene que pasar por resolver una que sí es homogénea. ¿Bien? Entonces, como dos partecitas de la solución cuando hablamos de las no homogéneas, ¿sí? Entonces, toda ecuación homogénea tiene una ecuación no homogénea asociada. Perdón, toda ecuación no homogénea tiene una homogénea asociada. Solamente vuelva la función que tiene aquí, vuelva a la 0 y esa es la homogénea asociada. ¿Listo? Bueno, ¿y eso para qué? Como les decía, cuando hablamos de solución de una ecuación, la solución general de una ecuación que no es homogénea tiene dos partes. Esa solución complementaria y la solución particular. ¿Bien? Claro, cuando nosotros vayamos a estar viendo métodos, primero vamos a saber cómo resolver las homogéneas. O sea que cuando vayamos a pasar a las no homogéneas, usted ya sabe cómo encontrar esto, ¿sí? Y en las no homogéneas nos vamos a centrar en encontrar soluciones particulares. ¿Bien? Y así poder pues solucionar. ¿Listo? Entonces vean, aquí está precisamente la observación que yo les hice, ¿sí? Entonces, para resolver una ecuación diferencial lineal no homogénea, primero se debe resolver una ecuación homogénea asociada y después encontramos una solución particular de la no homogénea. ¿Bien? Bueno, por ahora, digamos que esto se queda un poquito así como, no sé, como en las nubes porque pues todavía no sabemos muy bien esa parte, ¿sí? Entonces, por ahora nos vamos a centrar en la teoría, ya casi que terminamos. La teoría es solamente esto, ¿sí? Que nos hace falta aquí y ya. ¿Sí? Bueno, ese principio ahí parece bastante complicado y parece como que, bueno, ¿qué es lo que dice ese montón de expresiones? ¿Bien? Voy a ver ese principio con un ejemplo directamente. Vemos el ejemplo y ahí sí pasamos a leer lo que dice esta expresión. Entonces, esto va enfocado a las soluciones particulares. ¿Bien? Enfocado a las soluciones particulares. Entonces, fíjense que aquí les voy a decir, mire, y de P sub 1 es una solución particular de esta ecuación que voy a colocar en color naranja. Esta y de P2 es solución de esta ecuación que voy a colocar en color azul. Son soluciones particulares, ¿listo? Entonces estoy hablando de ecuaciones no homogéneas, como ustedes pueden ver ahí en el ejemplo, ¿listo? Entonces, si a mí me dicen, venga y dígame cuál será una solución particular para esta ecuación. Una solución para esa ecuación. ¿Y cómo voy a saber una solución para esa ecuación? Bueno, entonces encuentre una solución particular aquí en este caso. Entonces, claro, pues de alguna forma tenemos que utilizar la información anterior, ¿cierto? O sea, lo que nos dieron ahí en la línea de arriba. Entonces les hago una pregunta. Ustedes observan, para todos es claro, que la parte izquierda de esta igualdad y bueno, del segundo también, pero por ahora me voy a centrar en el 1. Todos estamos de acuerdo que la parte izquierda de esta igualdad es la misma que esta y la misma que esta de aquí.
¿Sí está claro eso o no? Sí, señora. Listo. Ahora centrémonos en esto. Voy a señalar en color rojo esto de acá. Entonces les pregunto, centren su atención en esta expresión, ¿sí? Lo que señalé en azul. Centren su atención en lo que está en azul y respondan la siguiente pregunta. ¿Qué operación debo hacerle a la expresión que está en asterisco, esta doble asterisco, para obtener lo que está en color rojo? Sumarle el 9 Euler a la 2X. O sea, lo rojo lo obtengo sumando asterisco y doble asterisco. ¿Sí es eso? Sí. Perfecto. Entonces, les pregunto, si yo ya tengo una solución particular para la primera ecuación y una solución particular para esta, ¿qué será una solución particular aquí si yo sé que el lado derecho de mi ecuación diferencial es sumar los lados derechos de las dos anteriores? Entonces les pregunto, ¿cuál sería la solución particular en este caso? X cuadrado más 3X más 13 al cuadrado a la 2X. Eso, sume las... ¿Qué hice aquí para obtener lo que señalé en color en asterisco y doble asterisco? La operación que hice para obtener lo que hay en color rojo, pues fue simplemente sumar, ¿cierto? Pues haga exactamente lo mismo con las soluciones particulares. Ahora la pregunta es, ¿cómo será la solución particular en este caso? Bueno, listo. Entonces ahora... Multiplicando por menos 2. Ok, vamos a centrar nuestra atención en lo que está en color morado. Entonces, ¿cómo se relaciona eso que está en color morado con el lado derecho de lo que está en asterisco y en doble asterisco? ¿Cómo obtengo esa expresión en color morado a partir de asterisco y de doble asterisco? A la asterisco lo multiplico por 2 y la de doble asterisco por 9, menos 9, perdón. ¿Por menos 9? O Sí, un noveno. ¿Por menos un noveno? Sí. Por menos un noveno. Entonces la pregunta es, ¿cómo queda la solución particular aquí? Sería menos 2 YP1. Menos 2. Ah, es que aquí hay un menos 2. Sí. Menos 2, menos un noveno. Ajá. Menos 2 YP1. Menos 2 YP1. Menos un noveno YP2. Profe, es que no entiendo por qué menos un noveno. Porque el signo de esta queda positivo y acá hay un menos. Entonces, menos con menos da el más. Y un noveno por un noveno queda 1, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí quedó clara esa partecita o no? No está tan claro. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ¿qué dice ese principio? ¿Qué es lo que dice ese principio de superposición que teníamos aquí para ecuaciones no homogéneas? Que lo vimos con un ejemplo.
Dice precisamente la relación que se guarda, por ejemplo, si usted tiene aquí un montón de ecuaciones que del lado derecho son lo mismo. Por ejemplo, aquí teníamos dos ecuaciones que del lado izquierdo eran lo mismo. Lo único que variaba era lo que estaba del lado derecho. Entonces, y pues de ellas conoce soluciones particulares, ¿sí? De ellas conoce soluciones particulares. Entonces le dice, mire, pues si su solución o su ecuación, la ecuación que usted quiere solucionar es la suma, bueno, el lado izquierdo queda tal cual, pero el lado derecho es la suma de las soluciones particulares, ¿sí? Entonces, perdón, de las funciones de la derecha. Si eso pasa, entonces, ¿cómo son las soluciones particulares? Pues lo mismo, lo suma, ¿sí? Entonces, como pasó aquí, el lado derecho se obtuvo sumando los lados derechos de las dos ecuaciones anteriores. Entonces, ¿cómo se obtienen las soluciones particulares? De la misma manera, sumándolas. La ecuación de la parte de abajo, ¿cómo la obtuve? Pues multiplicando por menos 2 la función en asterisco más multiplicando la función doble asterisco por menos un noveno. Entonces, como hay esa relación, entonces, ¿cuál es la solución particular? Pues exactamente lo mismo. Si usted multiplicó a la de asterisco, perdón, aquí me quedó mal algo, ¿no? Y es que la que está multiplicada por menos 2 es y sub P2, no y sub P1, ¿sí? Menos 2, y de P sub 2, porque es la segunda, menos un noveno, y de P sub 1. ¿Sí vieron por qué estaba mal? Porque habíamos hecho de cuenta que la primera solución que estábamos multiplicando aquí era la y de P1, pero esa es y de P2. Entonces guardan esa misma relación, ¿cierto? Mire, asterisco, y de P2, doble asterisco, y de P1. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me dice este teorema, que si usted tiene soluciones particulares, pero digamos como para un pedacito de su ecuación, ¿sí? Y esta por acá encontró otra para esta. Si su ecuación o la ecuación que está tratando de trabajar es la suma de, digamos, los lados derechos de las anteriores, pues la solución particular es simplemente sumen las soluciones particulares. ¿Bien? Entonces ahí se guarda una relación. Y como les digo, por el momento todo esto parece como que no se va a usar, no sabemos en qué momento, pero sí lo vamos a utilizar y eso sustenta pues toda la teoría que viene de aquí en adelante. Bueno, más bien los métodos, ya la teoría como tal pasa un poco. ¿Bien? ¿Qué viene después de este tema? Después de este tema viene la parte de reducción de orden, ¿listo? Es una ecuación diferencial, haciéndole cierta sustitución, la podemos, digámoslo así, como bajarle el orden y que se convierta en una ecuación de primer orden, que son las que pues ya sabemos resolver, porque ya vimos métodos de solución para ese tipo de ecuaciones. Entonces, pues esa es la idea de continuar con esa parte. Y una vez ya terminemos esta parte de reducción, pasaremos ahí sí a ver métodos para encontrar soluciones a ecuaciones homogéneas, ¿sí? Entonces, como les decía, primero tenemos que aprender las homogéneas porque las no homogéneas, las ecuaciones no homogéneas primero resuelven una homogénea y después se encuentra una solución particular y ahí sí podemos ya dar solución. ¿Bien? Entonces, por esa razón se estudian primero las homogéneas. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta.
¿Todo está claro? Listo. Entonces, yo creo que por hoy vamos a dejar hasta acá. Ya la parte, como les decía, de teoría, quería dejar la lista esta semana y ya con esto que vimos hoy, pues terminamos esa parte. ¿Bien? Y ya la otra clase, pues empezaremos con reducción de orden. ¿Listo? Bueno, muchachos, estén bien. Los parciales, ya los estoy terminando de calificar. Apenas los suba a Moodle, yo les estaré avisando, ¿sí? Les envío un correo diciéndoles dónde van a encontrar los exámenes, ¿listo? Recuerden que del examen fue como dos partes, ¿no? Una parte que resolvíamos en Moodle, lo que ustedes resolvían en Moodle, y la otra que es la parte de las preguntas abiertas. Entonces, yo les califico, o Moodle les califica la parte que ustedes respondieron ahí, ¿sí? Ya ahora que les suba los parciales, les habilito para que puedan mirar cuánto sacaron en su cuestionario. Esa nota que sacaron en el cuestionario se la suman a la nota que sacaron en el PDF y esas dos notas pues sumadas es la nota de su examen del primer parcial, ¿sí? Entonces, apenas les suba, yo les envío un correo avisándoles para que ustedes puedan ingresar y revisar. ¿Listo? Está bien, maestra. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, hasta